La situación de las familias era muy desamparada. Primero, por falta de información por parte de los profesionales de la sanidad psiquiátrica y luego por falta de servicios. Entonces, de pasar de unos ingresos de estar cuidados 24 horas sobre 24 en los hospitales, cuando les daban de alta, pasaban al vacío total, a la familia, donde no estábamos preparados para cuidar y atender a ese enfermo. Nuestra labor en esos momentos fue reivindicativa. Para mí, uno de los grandes hitos en las asociaciones fue la formación de familiares. No solo servían para ayudar al enfermo que tenías en casa, sino que eran una psicoterapia para los mismos familiares, porque todos tenemos que aprender y sanarnos de ciertas cosas. Si queríamos apoyar a nuestro familiar, primero nos teníamos que formar nosotros, porque si queríamos ir a la administración a reivindicar y hacer que cumpliesen todo lo prometido en la Ley General de Sanidad del 86, teníamos que ir preparados para las reuniones tanto en Diputación como en Sanidad. Y también habría que decir que fue muy interesante los encuentros que teníamos entre las asociaciones del Estado, porque ahí aprendíamos unos de otros. Y luego ya no solo de las provincias, sino a nivel europeo, incluso a un nivel mundial. Eran verdaderos congresos de trabajo, porque la formación del familiar, que algunos la desestimaban, era muy importante, porque era verdaderamente el cuidador directo durante muchas horas del día. Para mí, aquellos primeros años fueron fundamentales para la creación de la asociación. Luego se ha ido avanzando, por supuesto, pero al principio, como era partir de cero, teníamos mucha ilusión. Yo pienso que se ha avanzado muchísimo, tanto en la realización de estructuras necesarias y también en la concienciación en la sociedad. Pero hay que seguir avanzando. Todo colectivo que tiene necesidades tiene que manifestarse. En el momento que no nos manifestemos y no reivindiquemos públicamente a la administración nuestras necesidades, la administración, como tiene que cubrir otras también, no se van a acordar de nosotros. Tenemos que estar muy presentes. Además, cuanto más se haga por la salud mental, es bien para todos, porque eso se refleja en todos los contextos de esta sociedad.